Buenas noches, Iglesia del Señor. ¿Cómo está? Bendiciones. Espero que estemos súper bien. Yo me encuentro súper contento porque siempre que hay palabra de Dios estamos alegres. Amén. Como pueden notar, es tiempo de cambios. Antes de empezar, antes que nada, vamos a dirigir una oración al Señor y poner la palabra en manos del Señor. Señor y Dios, Padre celestial, Rey eterno, Dios bueno, grande, fiel, justo y eternamente misericordioso, te damos muchas gracias por este día, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, para que hagamos tu voluntad, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu esté con estas palabras y dando entendimiento a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que escuchen este mensaje, para que pueda quedar grabada parte de tu deseo, del deseo que hay en tu espíritu, en tu corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco, Señor, porque sé que si lo estamos haciendo es porque lo estás permitiendo y un propósito tienes. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Iglesia, abra su Biblia, su celular, su tablet en Primera de Samuel capítulo 22. Vamos a leer un versiculito ahí, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, con la guianza y dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice así: entonces David salió de Gad y acampó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Amén. Iglesia, este solo versículo, cuando uno se pone a examinar, a profundizar, solamente este versículo lo deja comprender a uno muchas cosas. ¿Qué cosas pude comprender yo de esta palabra? ¿Qué cosas pude yo comprender de este versículo? Para empezar, me fue la situación que estaba viviendo David. Cuando empecé a escuchar la historia de David completa, me fui a la situación que estaba viviendo. David había salido huyendo. David en este momento no tenía título. El título que tenía de pronto era como esposo de una hija de Saúl, pero no tenía un título como rey. Tenía antes una orden de captura, tenía una orden de persecución, las cosas estaban en contra de él, el mismo rey lo estaba persiguiendo para matarlo, para acabar con su vida, y David no estaba en su mejor condición. Cada noticia cuando llega genera algo. Yo imagino qué generó la noticia de David. La forma en que David huye de Saúl es una forma de bastante peligro, de bastante riesgo. Hay gente que, encontrándose en situaciones así, quedamos paralizados. Con el tiempo comprendemos que no fuimos nosotros ni nuestras reacciones, sino que fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios guió a David a que huyera. A David le tocó que estar escondido. Luego Jonatán lo ayudó a escaparse un poco más. Luego llegó allá a la cueva de Adulam a estar escondido ahí. ¿Cómo era la situación para David? Era una situación de vida o de muerte. La persecución que traían sobre él no era solo sobre él, era sobre su familia. David no solamente se estaba guardando él, estaba en una condición de peligro. Cuando yo empiezo como a meterme en este papel, empiezo como a sentir una presión y empiezo como a írseme las ideas, y empezaba yo a pensar, ¿qué haría yo si estuviera en esta posición? ¿En qué pensaría yo? Y uno lo primero que empieza a pensar es ya me atraparon, en algún momento Saúl me va a alcanzar, en algún momento me voy a morir, en algún momento alcanzará a mis familiares. ¿Será que me entrego para que no haga daño a mis familiares? ¿Será que termino? Lo único que me queda, lo único que tenía David era una promesa, era un ungimiento que se le había hecho bastantes años atrás. No era una palabra que estaba recurrente en la vida de David. Había sido muchos años que había sido ungido, pero en lo secreto, escondido. David todavía no tenía nadie que le avalara un título como rey. David lo único que tenía era el poder y la misericordia y el favor de Dios. Pero hoy entendemos nosotros que si tenemos eso, lo tenemos todo. Lo que quiero que de pronto caigamos en cuenta es nuestro estado mental. ¿Cómo estamos nosotros ahorita?
cómo nos sentimos, qué es lo único que que podemos somatizar, qué es lo único que puede pensar nuestra mente, qué genera nuestro pensamiento, qué está generando esta situación en nuestra vida, qué está generando. Hay veces nos dejamos llevar tanto del temor, nos dejamos llevar tanto de las amenazas y escuchar malas noticias en Facebook todo el día, escuchar cosas menos alentadoras en el noticiero todavía, escuchar a los profesionales diciendo cosas mucho más desalentadoras, donde ni el entretenimiento hoy, ni el entretenimiento está siendo suficiente. Hoy estas cosas nos preocupan y nuestra mente muchas veces por momentos lo único que asume es el fracaso. Ya no hay una visión a futuro, ya muere lo poquitas ganas que nos quedaban de vivir o de caminar. Otros ministros y siervos de Dios están haciendo grandes estudios de escatología. No digo que esté mal, porque está bien de que lo más seguro es que Dios puede llegar como en 5 minutos, como yo dando este mensaje, como en 200 años. Ya eso es algo que a ciencia cierta, el mismo Dios, Jesús dijo, a nadie nos compete saber el día ni la hora. Pueda que las señales se están cumpliendo y como le digo, pueda que pase en 5 minutos, como pueda que pase ya mismo, pueda que pase en 200 años. Pero lo importante es ¿cómo me encuentra Dios en este momento? ¿En qué posición me encuentra Dios en este momento? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué posición tengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me está encontrando Él? Y si muchos están pensando, ya para qué hago esto si el Señor va a venir, ya para qué hago planes de casarme si el Señor va a venir, ya para qué esto, lo otro, si ya Dios va a venir. Y para muchos esto se va volviendo como algo más conformista. Créame que hay personas que ya lo están pensando. Mi hermano, en este tiempo hay que aprovecharlo y Dios me llevaba esta palabra y creo que muchas veces me sentí exiliado, muchas veces me sentí frustrado y fracasado, muchas veces me vi escaso de oportunidades y lo que pensé en ese momento fue, no puedo llegar más abajo, lo único que puedo es subir. Y empecé a trabajar en mí y Dios empezó a hacer en mi vida cosas grandes. Pero en este momento, a la luz de la palabra, cuando David está en un momento crítico, David está huyendo, David lo único que le queda para muchos es pensar, bueno, ¿cómo escondo mi familia? Porque como les digo, yo me ponía en el papel de David y decía, bueno, yo me pondría a pensar, me entrego para que no maten a mi familia. En este momento todos estamos tomando medidas desesperadas. Y esas medidas desesperadas de pronto no son lo que Dios desea que tomemos ahorita. Como predicábamos también en el libro de Reyes con Eliseo, en el tiempo donde fue sitiada la ciudad y que estas mujeres toman una medida desesperada. Y en una medida desesperada, una asesina a su hijo y se lo comen entre dos. Son de medidas desesperadas. Y en esas medidas desesperadas se tienden a cometer errores. Vemos a la esposa de Abraham que en una medida desesperada comete un error. Hemos hablado mucho de las medidas desesperadas. Es muy fácil ahorita que estamos en la historia de David y Saúl juzgar a Saúl, decir Saúl se adelantó a un sacrificio. La situación en la que estaba viviendo Saúl en ese momento era que iba a empezar una guerra, era que el enemigo ya venía y que el pueblo de Dios sabía que sin sacrificio perdían. Y tenía a sus hombres diciéndole, Saúl, van a venir, Saúl, ya vienen en camino, Saúl, nos alcanzaron, Saúl, vamos a morir. Y se dejó llevar de la presión de ellos, se dejó llevar de la presión de sus soldados, de quienes él de pronto, por protegerlos a ellos, cometió este grave error. El error también de perdonar la vida de ciertos ganados, de ciertas cosas, de conservar ciertas cosas y la vida de cierto rey, también fue por agradar a la gente. Pero por agradar a la gente se hizo un daño a él. Tomó decisiones apresuradas. David, en este momento yo decía, Luis Carlos Rivera, si mi medida desesperada y lo que yo hubiese hecho en la desesperación sería ir a entregarme a Saúl.
ir a entregarme a Saúl y decirle, no, Saúl, vamos a arreglar este problema, yo acabo de cometer esos errores, o tú quieres acabar con mi vida, lo único que te pido es que perdones la vida de mi familia. Y me entregaría, y allí hubiese terminado el propósito, el llamado de Dios, no solo conmigo, que esto es lo que me gustaría también que pensaran. Por amor a otros, muchas veces tomamos medidas desesperadas. Mire que cuando David fue a la cueva de Adulán, de pronto el propósito y todo lo que Dios estaba trabajando, con todo lo que estaba pasando, no era solamente con David, no era solamente con la vida de David. Habían 400 hombres endeudados y llenos de problemas que necesitaban un capitán. La situación de David no era solamente su vida. La decisión que él tenía que tomar no fue algo que simplemente bendijo su vida. Si él hubiese abandonado el llamado, si él hubiese tomado una decisión equivocada por desesperación, estos hombres no hubieran tenido un capitán. Estos endeudados no hubiesen tenido un capitán. Esa gente que estaba simplemente descontenta no había tenido un capitán. En otras traducciones de la Biblia, de pronto no quiero tocar otras traducciones para no alargar mucho el tiempo, pero dice, o simplemente estaban descontentos. Esta palabra descontentos, a mí hoy hay una problemática grande en el mundo, que es la depresión. Hay muchas personas suicidándose por depresión. El estado depresivo no es por deuda solamente. El estado depresivo no es por una mala relación sentimental, o por una pareja problemática, o por una traición, o por problemas económicos, o por falta, o por tener una carrera no plenamente desarrollada. Vemos gente con mucha fama, vemos gente que en su ámbito tiene mucho éxito y se suicidan. Vemos gente que nosotros diríamos, yo teniendo todo lo que tiene fulano no acabaría con mi vida, y se suicidan. El descontento en la vida del hombre es una prisión, es un corazón quebrantado, son personas que necesitan un capitán. Mira, en esta hora, este tiempo debe servirnos para nosotros reinventarnos, rehacernos. Mira, hablaba en estos días con alguien, con una de las muchachas de la iglesia, y le decía, tienes un club de fan, porque cuando voy a otra iglesia me hablan de ti, les gusta cómo te vistes, les gusta cómo te ves, les gusta lo que haces y te admiran. Vamos a otros lugares y hablo con otras amiguitas de otras iglesias y les gusta cómo te ves, o sea, ya eres una persona que eres influyente. Aquí dentro de la congregación me hablan de ti, y personas mayores me hablan de ti, de que has predicado y que sus vidas han sido tocadas. Nosotros hay veces somos egoístas, porque Dios nos puso en esta vida, en este mundo, no solamente por amor a nosotros. Fue lo que pasó con Elías. Elías decía, Señor, quítame la vida, en un momento de amenaza. En un momento en que su vida se sintió amenazada, Elías dijo simplemente, pues me muero y dejo de existir. Pero la respuesta de Dios fue, hay muchos que todavía guardan mi nombre. Por amor a muchos que estaban sufriendo, por amor a muchos escondidos, Dios había llamado y había puesto a Elías a enfrentar a esta mujer. Este tiempo, mi hermano, no tenemos que pensar solo en nosotros. ¿Cuántos familiares nos han pedido consejos? ¿Cuántas personas en nuestra familia dependen de nosotros? ¿Cuántas personas en nuestro barrio dependen de nuestra posición? Dependen de nuestro consejo. ¿Cuántas personas nos miran como un referente? ¿Usted sabe qué pasaría en la mente de muchos si nosotros tuviéramos medidas desesperadas? Si nosotros nos dejáramos vencer, si nosotros diésemos nuestro brazo a torcer. Si eso hacemos nosotros, tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Usted dirá, pero ¿yo qué tengo que dar? Esa mina, tienes mucho que dar. Pongámonos a pensar, ya hay familiares que nos han pedido consejos, ya hay familias que han acudido a pedirnos consejos, ya hay gente que han tomado nuestra palabra como consejo. Eso nosotros lo sabemos, iglesia. Yo sé que Dios está hablando en este momento con muchos de nosotros. Dios sacó a David y lo lleva a ese lugar con un propósito.
En este momento la iglesia, hablando de las personas, estamos pasando por un momento difícil, complejo, pero Dios y su mano no se ha cortado para bendecirnos, su brazo no se ha cortado para sostenernos. En este tiempo debemos que aprovecharlo y entrenarnos. Yo por lo menos de pronto fantaseando un poquito, hablando de la traducción acerca de caudillo, porque en otras traducciones dice caudillo, que es entrenador, que es mentor, y fue un mentor de un ejército. David no los entrenó para cuidar ovejas. David no los entrenó para tocar el arpa y para cantar. David entrenó a guerreros. Después vimos que después de aquí se hablan de los valientes de David. David les enseñó a pelear. Y si nos ponemos a mirar más literalmente, ¿qué le tocó que enseñarle a David a ellos? Les tocó que enseñarle a pelear. Yo me imagino entre palabra de Dios, entre voces de aliento, David, yo me imagino que se la pasaba diciéndoles: nosotros podemos, la vida no se ha acabado, debemos luchar, usted de pronto está endeudado con eso, pero venga, vuélvase guerrero, que Dios nos va a sostener, venga, prepare su cuerpo. Miren, los que estaban ahí, en ninguna parte nos dice que ellos habían sido guerreros. Lo único que nos dice era que eran familia de David y gente necesitada. Nuestra familia también nos necesita, pero no es solamente nuestra familia. Hay otras personas que están esperando que nosotros seamos caudillo para ellos en este tiempo, que nosotros seamos para ellos comandante, que seamos mentores, que los levantemos, que los entrenemos, que les demos palabras, que los saquemos de la necedad, que les demos esa voz de aliento para que no pierdan tiempo. Ese es un tiempo de reinventarnos, de nosotros crecer y fortalecernos. Me gusta mucho también la vida de David, porque antes de este entrenamiento que David tiene sobre otros, David tiene su propia etapa de entrenamiento. Antes de David aparecer a Goliat, aparecer al gigante, le preguntan: ¿tú sí puedes matar un gigante? Si ni siquiera puedes ponerte una armadura, nunca has usado una armadura, nunca has usado una espada, ¿tú sí puedes hacer esto? ¿Tú sí puedes pelear siquiera? Si tú eres una persona que se encarga de cuidar ovejas, lo que David dijo fue interesante. Dijo: cuando cuidaba a las ovejas y venían los animales y las bestias, yo las iba y las arrebataba de esas bestias. Otra situación en la que yo me pongo, y yo en vez de sentirme privilegiado, me sentiría como que Dios me la montó. Tras de que no soy quizá el hijo deseado, el hijo legítimo, y tras de que no tengo una buena posición en casa, tras de eso vienen las bestias a llevárseme los animales. Pero David, este fue su entrenamiento. David en el exilio fue entrenado, en el anonimato. Iglesia, este tiempo dejemos el ocio. Antes la excusa era: no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo para la escuela. Pastor, es que la escuela son los domingos y los domingos son para la familia. Tenemos todo el día para estar con la familia. Ya tenemos todo el tiempo del mundo para compartir con la familia. Y obviamente ya no cabe esa excusa. En ese tiempo entrenémonos, ejercitamos, leamos la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos, que sea nuestra meta inquirir en la presencia de Dios, inquirir en la ley de Dios. Entrenémonos en este tiempo de exilio, crezcamos en todas nuestras áreas. Si usted tiene un arte, perfecciónelo. Si usted tiene algo que tenga que ver con la labor que desempeña y cómo se sostiene, perfecciónelo en este tiempo. Este es el tiempo para ser perfeccionado. Este es el tiempo para ser bendecido de parte de Dios. Este es el tiempo para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros. David no solamente se trataba de él, se trataba
de otros. Iglesia, no podemos desfallecer. Este es simplemente un tiempo para reinventarnos, para ser mejores. Ahí, si usted está viendo clases de vocalización de un instrumento de armonía, haga ejercicio, haga mejores, perfecciónese, estudie, profundice en la palabra, profundice en un arte. Mire y dígale, ore al Señor y dígale en el secreto: Padre, revélame qué tengo que hacer, revélame cómo va a pasar esto, cómo debo sostenerme en medio de esta crisis, o qué debo hacer. Dígale al Señor que lo direccione. Pero en este tiempo de aparentemente tiempos adversos, Dios lo que nos ha dado es tiempo que quizá no estábamos aprovechando. Tiempo para estudiar su palabra, tiempo para aconsejar a otros, tiempo para fortalecernos, tiempo para hacernos más fuertes, tiempo para entrenarnos y para entrenar a otros. Iglesia, la iglesia, como les decía, no es el altar, no es el lugar donde estamos, somos todos y cada uno de nosotros. Mire, como les decía en otra prédica, me alegra porque hasta para venir uno tiene que venirse con cuidado y con otra ropa, y de pronto y la multa, y si nos miran y esto y lo otro, y uno hace cualquier, me toca hacer varias maromas para poder venir y traerles una palabra de parte de Dios. Y me alegra, esto me alegra porque puedo decir, bueno, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, pero entregamos, pero arriesgamos por la obra, pero hicimos. Iglesia, pensemos en nosotros y pensemos en los otros. Pensemos en nosotros como: Dios, ¿qué quiere hacer conmigo? Si Dios me dio una palabra, Dios la va a cumplir. Yo tengo que esperar y ser fuerte. Dios, ¿qué dijo de los otros? Dios me dio un ministerio, Dios me llamó, yo soy lumbrera, yo soy luz, yo soy sal para otros. En este tiempo, ¿quién necesita de mí? ¿Y de qué manera otros necesitan de mí? Iglesia, Dios te va a dar para bendecir a otros. Él te va a dar la forma, los medios, la manera para bendecir a otros. Ese es un tiempo de rehacernos, de reinventarnos. Iglesia de Dios, espero que en este tiempo seamos grandemente bendecidos, que no mengue nuestra fe, que nuestra fe no mengue, que el Eterno los sostenga, y espero que seamos de bendición en bendición, que aquí usted va a salir, mejor dicho, más fortalecido. Nuestro ministerio va a ser más fortalecido, nuestro la obra y el propósito de Dios en tu vida va a estar más construido en ti. Y nada más vamos a estar esperando que Dios abra las puertas, porque vamos a estar más preparados. Iglesia del Señor, vamos a hacer una oración para cerrar, y espero que continuemos de bendición en bendición. Señor y Padre eterno, Dios bueno, gracias porque tu mano nos ha traído hasta aquí. Gracias porque tu misericordia nos ha sostenido. Gracias porque tu misericordia nos ha sostenido, porque tu mano nos ha traído, Señor, porque tu gracia nos ha traído, porque tu amor, tu fidelidad, tu bondad nos ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque en este tiempo, aunque nuestras fuerzas quizá no den, aunque haya angustia, tu palabra es propicia, Señor. Permítenos tener un corazón apasionado por lo tuyo, para que podamos sostenernos y podamos llamar a otros, podamos sacar tiempo de nuestro día para fortalecer a otro, para que si hay un amigo en una dificultad, si hay un familiar
pasando por confusión, que está desorientado, que el terror lo está inundando, nosotros podamos dar esa voz de aliento, nosotros podamos ser esos portadores de tu presencia, nosotros podamos ser esos capitanes que forman caracteres, que aconsejan vidas, que cambian convicciones en otros, que podamos ser ese canal que tú uses para bendecir a otros en este tiempo. Gracias, Señor, porque si tú nos llamaste, tú cumplirás. Gracias, Señor, porque si hablaste esta palabra a nuestra vida, tú la cumplirás. Si hablaste, permitiste esta palabra, es porque tú la cumplirás en nosotros. Señor, gracias por todos y cada uno de los ministros de la casa Levic, Señor. Tú los conoces. Sabes que nuestras noches quizás están llenas de angustia. Quizá nuestro día y todos los pensamientos se turban y cada hora que viene detrás de la otra es más compleja. Pero que tu espíritu nos redarguya, Señor. Que tu espíritu nos aliente. Que tu espíritu nos avive, Señor. Solo puedo pedir, Rey de Gloria, que tu espíritu y tu presencia, Señor, nos tome, nos alcance y cambie nuestra forma de pensar. Enamóranos de ti y manténnos, guárdanos en tu propósito. Jehová, tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. Gracias, eterno Dios. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.